Bienvenidos, hermanos, a esta nueva serie que vamos a compartir desde el día de hoy y vamos a estar viendo el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, por supuesto, recopila mucha información de parte del Señor Jesús, la vida, el estilo de vida, las palabras, la predicación, y todo ha sido recopilado por el evangelista Lucas, quien también históricamente se conoce como un médico y, por supuesto, un historiador. Entonces vamos a empezar con el versículo 1 y ya tenemos en la pantalla. Y nos dice el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, vemos en el versículo 1, nos está diciendo Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, pues se ve que Lucas no era el único, que estaba pues recopilando información respecto a la manifestación del Señor Jesús en esta tierra, ¿verdad? Habían muchas personas que estaban pues muy atentos, no solamente cristianos, también conocemos a uno de los historiadores tan famosos, historiador llamado Flavio Josefo, ¿no? Que es bastante conocido. Y bien, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ciertísimas, totalmente ciertas. Hay demasiados testigos que han visto y oído todas las cosas que han sucedido cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Y dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por supuesto, se está refiriendo a los discípulos de Cristo, aquellos que estuvieron cercanos al Señor Jesús. Entonces, en el verso 3 nos dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, a Lucas le pareció también importante investigar con diligencia, ¿sí? Para que podamos tener esta recopilación de hechos del Señor Jesús. Y hermanos, muchas veces se entiende que cuando alguien dice la Biblia ha sido eh, escrita por inspiración del Espíritu Santo, y es correcto, es correcto. Sin embargo, vamos a ver que el evangelista Lucas, el escritor Lucas, no escribió sencillamente, agarró una pluma y empezó a escribir así como que su mano se movía sola, no. Él recopiló información de hechos ciertísimos que por supuesto, los escribió en orden, nos dice, y esto es a través de los testimonios de muchas personas que estuvieron con el Señor Jesús. Es decir, no solamente Lucas, sino hubieron muchos de los apóstoles, de los discípulos que escribieron los dichos, las palabras de Jesús, los hechos, ¿verdad? Bueno, si pudiéramos escribir todas las cosas que el Señor hizo, pues no cabrían ni todos los libros del mundo, nos dice Juan, ¿verdad? Eh, entonces, por supuesto, no sería correcto pensar que Lucas escribió por inspiración del Espíritu Santo, entonces como que su mano se movía, ¿no? Él realmente recopiló la información de testigos, son hechos totalmente reales, comprobables, ¿sí? Y por supuesto,
Vemos que muchos discípulos, muchos apóstoles escribieron también, eh, recopilaron, ¿no?, la palabra del Señor Jesús, los hechos del Señor Jesús. Lo vemos en Mateo, lo vemos también en Juan, en Marcos. Y por supuesto aquí Lucas estaba procurando tener esos testimonios, ¿no?, esa certeza de todo lo que había sucedido, y se las escribe a un tal Teófilo, ¿no? Teófilo. Es muy interesante esto, hermanos, porque se piensa que es muy probable que realmente existió un tal Teófilo. No se sabe exactamente quién era, no nos da la palabra mayores detalles, aunque vemos también que el libro de Hechos de los Apóstoles se dirige a este personaje, Teófilo. Sin embargo, es importante considerar que la palabra Teófilo, ¿sí?, de el griego teos y filos, significa el que ama a Dios. Entonces, estas palabras, amados hermanos, están dirigidas a aquel que ama a Dios. ¿Usted es un teófilo? Pues la palabra del Señor es para todos aquellos que aman al Señor, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, lo que vamos a empezar a ver en el Evangelio de Lucas eh, constituye en realidad lo que es la base, el fundamento, la roca de nuestro camino cristiano. Por cuanto ser discípulo de Cristo, por concepto, significa ser alguien que sigue las enseñanzas de su maestro, que es nuestro Señor Jesús. Discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de su maestro y busca parecerse a su maestro. Bien, entonces vamos a prestar mucha atención a todo lo que nos habla este evangelio. Y bueno, empieza el versículo 5 a relatarnos lo que viene a ser el nacimiento de Juan el Bautista. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bien, sabemos que en ese tiempo, hermanos, el Imperio Romano, ¿sí?, había tomado total control de la tierra de Judea, lo que sería la tierra de los judíos, ¿sí? Ya estábamos pues aprendiendo en nuestras reuniones de las tardes, ¿verdad?, que el pueblo de Judá, el reino del sur, que fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos volvieron, ¿no?, en el tiempo de Ciro, el rey de Persia, y volvieron y reedificaron la ciudad de Jerusalén, y entonces todos los judíos, los que son de la tribu de Judá, pues volvieron a la tierra, lo que se llama, en el tiempo del Señor Jesús, se llama Judea, ¿sí? Pero bueno, en eso suceden muchos acontecimientos históricos, ¿no? Tenemos los griegos y en este tiempo están los romanos, es el Imperio Romano que viene a sojuzgar la tierra de Judea. Entonces, Herodes está establecido como rey en Judea. Vamos a decir, rey de los judíos en ese tiempo, ¿sí? Bueno, este rey de los judíos era un rey establecido por el Imperio Romano. Si bien Herodes no era un romano, en todo caso era un idumeo, ¿verdad?, de la descendencia de Edom, ¿verdad? Pero estaba puesto como rey de los judíos, ¿sí? Y se les permitía a los judíos ejercer, por supuesto, todo lo que es la ley de Moisés. Y en este caso, Zacarías es un sacerdote. Nos dice que es de la clase de Abías, es de la descendencia de Leví, pues del linaje de Aarón.
¿verdad? Del linaje del sacerdocio. Y Elizabeth, su esposa, también es del linaje de Aarón. Es decir, ambos son del linaje sacerdotal. Esto resulta algo muy importante y muy interesante en el hecho de que bautiza al Señor Jesús alguien que es de la línea sacerdotal, ¿sí? De la línea de Aarón, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que significa, hemos estado estudiando en nuestras reuniones sobre lo que hace un sacerdote, ¿verdad? Para antes de ejercer su oficio sacerdotal, tiene que entrar por el lavacro, ¿verdad? Ser limpiado, purificado, sumergido en el agua y es precisamente un sacerdote el que sumerge al Señor Jesús. Bien, entonces nos está hablando aquí de Zacarías. Por cierto, Zacarías, ¿qué significa? Significa Dios recuerda. Dios recuerda. Bien, entonces Zacarías y Elizabeth. Elizabeth significa el juramento de Dios, por si acaso. Dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué importante, amados hermanos, que la palabra del Señor nos habla en muchísimas oportunidades la importancia de ser justos delante de Dios, es decir, de caminar en rectitud, con un corazón sincero, porque realmente el que quiere hacer la voluntad de Dios obedece a Dios. Y dos, eh, estas dos personas, eh, escogidas por el Señor, por cierto, y agradables delante de Dios por la rectitud que ellos manifestaban, pues eh, fueron elegidos por el Señor para que Juan el Bautista, pues, nazca de ellos, ¿no? Entonces, ellos seguían las ordenanzas del Señor, seguían los mandamientos, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, aquí tenemos dos problemas. Elizabeth era estéril, no tuvo hijos, ¿no? Nunca tuvo hijos. Aparte de eso, el tiempo ya había pasado y Elizabeth era muy mayor, al igual que Zacarías. Ya eran un par de ancianos. Esto, por supuesto, nos hace recuerdo a Abraham y Sara, ¿no? Y dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Bueno, ahí estaba Zacarías ejerciendo el sacerdocio que le tocó en suertes, ¿verdad? Ofrecer el incienso. Hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, lo que llamamos las obras de la ley, pues se buscaba la voluntad del Señor mediante suertes, ¿sí? Mediante suertes. Ahí tenemos el Urim y el Tumim, eran suertes sacerdotales. Por cuanto el Señor Jesús todavía no había ascendido a los cielos para guiarnos a través del Espíritu Santo a toda verdad. Porque desde que el Señor Jesús vino en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, desde ese día, amados hermanos, nosotros no necesitamos consultar la voluntad de Dios mediante suertes. Nadie va a estar ahí con su dado, ¿no? Buscando la voluntad de Dios en algún caso. Sino que todos aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios son guiados por Cristo y el Señor los guía a toda verdad. Bien, entonces ahora no estamos para buscar suertes, ¿verdad? Sino para buscar al Espíritu Santo. Y por cierto, el Espíritu Santo nos guía a través de las palabras de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Las palabras que oyó de mí, se las dará a conocer, ¿no? Ahí está, el Espíritu Santo es el que ahora nos guía. De hecho, algo muy interesante, hermanos, cuando
se oró después de la ascensión del Señor Jesús, oraron los apóstoles para saber cuál era la voluntad de Dios, cuál de los discípulos de Cristo iba a tomar el lugar de Judas. Y la suerte cayó en Matías, nos dice, ¿verdad? El libro de Hechos, el capítulo 1. Pues en ese tiempo todavía no había venido Cristo en el Espíritu Santo, no había venido el Consolador, no había venido el Espíritu Santo que los guiara, ¿no?, a la voluntad del Señor. Entonces, pues, después de que el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, ya no se necesitan más echar suertes. Y por supuesto, las Escrituras no lo vuelven a mencionar, no vuelven a decir en algún momento echaron suertes para saber la voluntad de Dios, no, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo le dijo a tal persona, el Espíritu Santo guió a tal persona, ¿no? O si no, un grupo de hermanos por el Espíritu Santo le dijeron a tal persona tal cosa. Entonces ahí ya es el Espíritu Santo, es Cristo quien nos guía a toda verdad. Amén. Continuando entonces, nos dice, ahí estaba Zacarías oficializando, ¿verdad?, el sacerdocio, ofreciendo el incienso en el santuario, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Sí? Sabemos, el altar del incienso estaba cerca al velo, ¿no?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y a la derecha, ¿sí?, se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie, ¿no?, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Amén. Esto prácticamente nos está describiendo el ministerio de Juan el Bautista. Y dice, el ángel del Señor le dice a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, vas a tener un hijo, y no es cualquier hijo, es un siervo, va a ser un nazareo, ¿sí?, una persona consagrada al Señor desde el vientre de su madre. Esto también nos suena mucho, ¿verdad?, a Ana, la oración de Ana, madre de Samuel, que preparó, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bien, entonces dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, ¿verdad? Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, hermanos, por si se preguntaba a alguien, antes del día de Pentecostés, ¿el Espíritu Santo llenaba a alguien? ¿Podía venir el Espíritu Santo a llenar a alguien? La respuesta, amados hermanos, es sí. El Espíritu Santo llenaba a las personas consagradas. De hecho, la palabra santo significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, por supuesto, manifiesta santidad, manifiesta que vive exclusivamente para Dios. Pero bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre antes del día de Pentecostés y después del día de Pentecostés? Sucede, amados hermanos, que el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista aún desde el vientre de su madre, pero el Señor Jesús todavía no nos había traído el Evangelio,
No había traído la revelación de las palabras que habían sido escritas anteriormente, ¿verdad? El Señor Jesús nos trae la revelación de las escrituras en el Antiguo Testamento, ¿sí? El camino de la verdad que nos lleva al Padre. Entonces, cuando el Señor Jesús sube a los cielos, pero viene a sus discípulos en el Espíritu Santo para darles la palabra de verdad, para que haya revelación. Porque, hermanos, nosotros podemos leer el Antiguo Testamento una y muchas veces, pero si no tenemos la revelación de Cristo a través del Espíritu Santo, se quedan como libros históricos. Y incluso uno puede decir, ah, no, qué aburrido leer Oseas, leer Primera de Reyes, leer Crónicas, Génesis, Éxodo, no sé, estoy mencionando libros al azar. A veces uno dice, no, estos son libros antiguos, ¿no? Ya, yo soy neotestamentario, he escuchado por ahí alguien decía, ¿no? Amados hermanos, el Señor Jesús no vino a hablar por su propia cuenta. Él vino a hablar lo que oyó del Padre. Todas las palabras del Señor Jesús vienen del Padre. Por supuesto, escritas en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús nos da la revelación, la correcta interpretación. De tal manera, hermanos, de que si alguien dice, vamos a poner este ejemplo, yo quiero ser rico porque Salomón fue rico, David fue rico, Abraham fue rico, entonces yo quiero ser rico aquí en la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesús? No se hagan riquezas en la tierra, háganse riquezas en los cielos. Entonces, ahí la persona que quiere utilizar la Biblia, pero sin el fundamento que es Cristo, va a terminar en errores gravísimos. Y esto, por supuesto, resultando en la perdición de su alma. Porque aquel que rechaza una palabra de Cristo está desechando la piedra angular. Y este, por supuesto, no va a construir sobre la roca. Amén, hermanos. Entonces, es tan importante que el Señor nos dé la revelación. Entonces, ¿qué significa, no? La riqueza de Salomón, el templo que construyó Salomón con tanto oro, plata y piedras preciosas, ¿no? Imagínense a alguien que no conoce la revelación de Cristo o el Evangelio de Cristo, diría, bueno, entonces yo tengo que hacer también un templo con piedras preciosas, con oro y todo, pero por supuesto que ya no corresponde en esta época, porque ahora estamos viviendo la realidad en el espíritu. En otras palabras, el templo de Salomón, por ejemplo, correspondía a lo que es figura y sombra de lo que es el verdadero templo del Señor, es decir, su iglesia, no con oro perecedero, no con piedras preciosas, pasajeras, sino realmente con esa fe que es probada con fuego, porque el oro, siendo perecedero, es probado con fuego, ¿no? Nuestra fe tiene que ser probada con fuego también, pero ya no estamos hablando del fuego que conocemos, en un fuego físico, estamos hablando del fuego de la prueba. Realmente ahí la pregunta del Señor, ¿me crees? ¿Me crees? ¿Verdad? Y el Señor Jesús nos está probando. Porque, hermanos, el que está en el camino de Cristo es aquel que le cree, no solamente que cree que Jesús existe, sino que cree en las palabras de Cristo. Porque creer que Jesús existe, pues hasta los historiadores ateos creen que Jesús existió, ¿no? Pero, pero no es simplemente creer por creer, es creer en sus palabras y obedecerlas. El que le cree, le obedece. Bien, hasta ahí entonces la explicación de
del Espíritu Santo, esa diferencia entre antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Entonces nos dice el verso 16, nos habla de Juan el Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que Juan el Bautista iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Por supuesto, hermanos, como nos dice las escrituras, que antes de la venida del Señor viene Elías, dice, ¿verdad? Tenemos ahí Malaquías capítulo 4 principalmente. Los rabinos, los sacerdotes, los doctores de la ley, estaban esperando a Elías. Y por supuesto, hasta el día de hoy, hermanos, siguen esperando a Elías. Sí, bueno, hay un montón de historias que conocemos, ¿no? En eventos importantes, cuando hay alguna cena importante, dejan siempre una silla ahí vacía y dicen, es para Elías, ¿no? Si es que viene. Bueno, pero hermanos, ahí estaba Juan el Bautista en el espíritu y el poder de Elías. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, cómo es de diferente entender las cosas terrenalmente en la carne y entender el lenguaje espiritual del Señor? Bien, ahí estaba Juan el Bautista. ¿Y qué tenía que hacer Juan el Bautista? ¿Cuál es su ministerio? ¿Sí? Es hacer que los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Eso se llama, en el hebreo es teshuvah, en griego metanoia, que significa cambiar de dirección, volver de su camino de perdición, volver a la obediencia a Dios. Por eso, amados hermanos, es tan importante la obediencia, ¿no? Al Señor. Los incrédulos no obedecen al Señor, pero los realmente creyentes obedecen al Señor. Entonces, Juan el Bautista justamente está llamando a su pueblo a volver al Señor y dice que él estará en el espíritu y el poder de Elías. Y recordemos Elías, ¿qué es lo que hacía? Una de las escenas más importantes del profeta Elías es que les decía al pueblo, bueno, ustedes andan adorando a Baal y Baal y Baal, ¿no? Bueno, ya no estén como que pensando entre dos cosas, ¿no? Si Baal es Dios, sírvanle, sírvanle. Pero si Jehová es el Dios verdadero, sírvanle a él, pero realmente con todo el corazón. O es 100% a Baal o es 100% al Señor. Aquí no hay 50-50. Eso es terrible, hermanos. No podemos estar entre dos pensamientos. Y eso es lo que hacía Elías y por supuesto Juan el Bautista también tenía ese ministerio. Porque hermanos, ¿quién es Baal? Baal, el nombre de Baal significa Señor, ¿verdad? Pero Baal es el príncipe de este mundo. Y le dicen también Señor. No es simplemente decir Señor, Señor, ¿verdad? Sino es obedecer a Cristo si es que estoy yo siguiendo a Cristo. ¿Cómo se va a manifestar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? Los que son de Dios hacen la voluntad de Cristo. No son los que están diciendo Señor, Señor o Jesús, Jesús, no. Los que hacen la voluntad de Cristo, Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, esto no es sencillamente quién le dice Señor. Esto es quien le obedece. ¿Ven? Eso es Señor. Entonces ahí estaba Juan el Bautista para hacer volver el corazón de los
padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Bien, ¿qué les parece si nos vamos a Malaquías? Vamos a irnos a Malaquías, al capítulo 4. En el verso 5. Y esta es una de las últimas profecías registradas en la Biblia, ¿no? Pues en el profeta Malaquías dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, este versículo no se entiende en la cabalidad en la que se debería entender. Porque, amados hermanos, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Elías y del espíritu de Elías, que por cierto, el espíritu de Elías se manifiesta antes de la venida del Señor, lo que va a hacer es que a través de la palabra de Dios, los corazones se decidan. ¿Tú realmente quieres seguir al príncipe de este mundo? ¿Sí? ¿Realmente estás con tu mente y tu corazón en las cosas terrenales? Bueno, entonces entrégate a lo terrenal. ¿Sí? Sí, vive en el mundo. Pero si tú crees que el Señor Jesús es realmente el Dios verdadero, si realmente tú sabes que Él es el Cristo y el Mesías, tú debes obedecerle a Él y entregarte a Cristo al 100%. No estés entre dos cosas, como que entre este mundo, entre el reino de los cielos, o es lo uno o es lo otro. Recuerdan, el Señor Jesús les decía a los fariseos, ustedes hacen la obra de vuestro Padre. Los fariseos decían, pero nuestro Padre es Dios. No, vuestro Padre es el diablo, porque me queréis matar y las obras de vuestro Padre queréis hacer. Amados hermanos, porque el Hijo hace lo que hace su Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a aprender realmente lo que es el amor. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Él entregó lo que más amaba a su único Hijo Jesucristo. Él renunció a lo que más amaba. Hermanos, ¿cuántos somos hijos de Dios? Y vamos a hacer lo que le vemos hacer a nuestro Padre. ¿Cuántos van a renunciar a lo que más aman por el Señor? Bien, entonces la palabra que da Juan el Bautista, Elías, y por supuesto la palabra que viene del Evangelio, es para que realmente se disciernan las intenciones verdaderas de los corazones. Amén. Bien, volviendo entonces al Evangelio de Lucas. Dice en el verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Bueno, sabemos que ahí estaba el ángel del Señor, le estaba diciendo, el Señor te va a dar un hijo y será así y su ministerio será así. Y Zacarías le dice y le pregunta al ángel, ¿pero en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pero, ¿qué le pasa a Zacarías? Si el Señor le dice algo, es porque es así. Pero muchas veces, amados hermanos, flaqueamos. Y ahí es momento para nosotros preguntarnos, ¿realmente le creemos al Señor? ¿Realmente estamos seguros de Cristo? Porque, amados hermanos, hay muchas veces tanta duda y todos pasamos por eso, por supuesto. Debemos crecer en el conocimiento de Dios para estar seguros.
¿sí? Por ejemplo, el Señor Jesús nos dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesites, que comer, que beber, que vestir, va a venir por añadidura. Pero tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. No, pero la gente es que no, es que eh, no se le cree, ¿verdad? Porque, ¿qué dice el Señor en Lucas? ¿Qué les parece si nos vamos un momento, ya que estamos aquí mismo en Lucas? Eh, Esto está en Lucas capítulo 12, en el verso 29. Y nos dice la palabra del Señor: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. ¿Qué busca la gente del mundo, amados hermanos? Ellos están buscando qué comer, qué beber, qué vestir. Ustedes no. Ustedes lo que tienen que buscar es el reino de Dios, ¿verdad? Pero a veces es como que, pero ¿será que el Señor puede sustentarme? ¿Será que el Señor puede darme todo lo que necesito? ¿No estaríamos incurriendo en una falta muy similar a la de Zacarías? Si el Señor Jesús ya nos dijo algo, ¿le creemos? No, pero hermano, yo tengo muchos hijos. Bueno, no creo que sean 4,000 hijos, porque el Señor Jesús, le cuento que alimentó a 4,000 personas y después a 5,000 personas en un solo día. ¿Se dan cuenta que el Señor nos está llamando a una fe verdadera, así, pero real, bien real? ¿No? Estas son palabras así como confrontantes, ¿no? Y nos está diciendo el Señor a todos nosotros: ¿realmente me crees? ¿Realmente me vas a obedecer? Así el Señor está probando el corazón de cada uno de nosotros para que no vivamos como el mundo, sino como verdaderos hijos de Dios. Que no seamos como los israelitas en el desierto. No, el Señor no puede darnos. ¿Acaso cae la comida del cielo? Cayó la comida del cielo, amados hermanos. Lo triste es que los que no le creyeron fueron desarraigados del pueblo. Habiendo sido un pueblo elegido, habiendo sido elegidos, no le obedecieron, no le creyeron y fueron sacados fuera. Bien, una importante lección, amados hermanos, para cada uno de nosotros, para que aprendamos a creerle al Señor con un corazón sincero. Wow, es fuerte, claro que sí, pero ya estamos viendo cuál es el nivel al que tenemos que crecer y tenemos que ser perseverantes en el conocimiento de Dios, porque el que conoce a Dios y hace su voluntad descansa, tiene reposo de su alma, no anda en estrés, no anda en afanes, no anda en preocupaciones que no competen al reino de Dios. Bien, bien, entonces dice, Zacarías le dice, pero yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, en otras palabras, así como que, no sé, no estoy seguro. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, y las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces aquí hay una reprensión muy fuerte del Señor para Zacarías. Quedarás mudo hasta el día en que se cumplan estas palabras. Qué lindo hubiera sido que Zacarías diga, Señor, amén. Mi mujer tiene 80 años, pero yo te creo. Y lo espero. No solo te creo, lo espero. Y estoy con 100% de certeza. Obvio que va a suceder porque tú lo has dicho. Uy, ¿se dan cuenta? Ese nivel de creerle al Señor. Y todavía más allá tenemos que crecer, hermanos. Dice, y el pueblo
estaba esperando a Zacarías a que salga, ¿no? Porque estaba ahí, pues, ofreciendo eh, el servicio sacerdotal y el pueblo estaba esperando que salga Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Por supuesto, amados hermanos, en la antigüedad, en el pueblo de Dios, de Israel, pues se entendía cuando una mujer era estéril, que era como que estaba bajo maldición. Y la gente, pues, los discriminaba, ¿no? No los trataba bien a estas personas estériles. Entonces, eh, para ella era, por supuesto, muy, muy importante, ¿sí? Eh, lo que estaba sucediendo y las personas, pues, iban a conocer que realmente el Señor, no solamente que había oído su oración, sino que le estaba dando como bendición a Juan el Bautista, ¿no? Un siervo del Señor. Entonces, ahí estaba Elizabeth recluida en su casa por 5 meses, pues cuidando su embarazo y reconociendo que esto viene solamente del Señor, porque, como dice la palabra más adelante, para el Señor no hay nada imposible. Amados hermanos, si, si el Señor Jesús alimentó a 5,000 personas, el Señor puede alimentar a 50,000 personas, a 500,000 personas en un solo día, si quiere, ¿no? Realmente, Él puede hacer que un árbol se plante en el mar tranquilamente. Para Él no hay nada imposible. Si el Señor hizo las galaxias, más de 100,000 millones de galaxias en el universo, nosotros estamos ahí afligidos por un problemita. Y parece grande nuestro problema. Hermanos, empecemos a ver desde la perspectiva del Señor y a reconocer: Señor, si tú estás permitiendo que yo tenga este problema, es porque tú quieres algo de mí. No busque, hermano, no busque resolver el problema. Busque qué es lo que el Señor quiere de usted. Porque para el Señor no hay nada imposible. Pero el Señor lo que quiere es el corazón de usted. Amén. Bien, el verso 26 nos sigue diciendo: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bien, en aquellas épocas, en el pueblo de Judea, del reino de Judá, pueblo de Dios, y de todo Israel, por supuesto, el desposorio era algo demasiado serio, demasiado serio. Era cuando dos personas estaban comprometidas, no estaban casadas como tal, no estaban viviendo juntos, pero estaban comprometidas, ¿no? Estas dos personas. De tal manera de que si se separaban, si anulaban ese compromiso, tenía que haber una carta de divorcio. Entonces, esto es muy importante porque también nosotros debemos considerar que estamos dentro de esa estructura del pueblo de Dios. Es decir, la iglesia, la novia de Cristo, está desposada con Cristo. Es decir, estamos comprometidos en algo muy serio, muy demasiado serio. Entonces, cada vez que nosotros recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que por supuesto todos los días, hacemos esos votos de fidelidad con el Señor. Señor, estoy viviendo para ti. Estoy viviendo exclusivamente para ti, Señor.
y realmente vivirlo, ¿no? No es nada más decirlo, pero realmente hacer la voluntad de Cristo en todo, no solo en algunas cosas. Ah, ya voy a hacer tu voluntad en esto, pero voy a hacer mi voluntad en este otro proyectito que yo tengo. Es que yo quiero también satisfacer mis deseos en este mundo. No, hermanos, el Señor nos ha comprado. El Señor no le ha comprado a usted como que la mitad de usted, ¿no? No le compró el 80% de usted y el 20% no, eso, ¿no? No, el Señor compró el 100% de nuestra vida. Es decir, Él es nuestro dueño. Él puede hacer lo que Él quiera con lo que es de su propiedad. Si le viene alguna situación, amados hermanos, amén, Señor. Amén, soy tu propiedad. Tú haces con lo tuyo lo que tú quieres. Eso es ser propiedad del Señor, ¿verdad? Porque en otro caso, hermanos, si nosotros decimos, ah, Señor, voy a hacer estas cosas que son pues para mí también, que yo también quiero hacer, ¿no? Es que yo también quiero hacer mi voluntad. Estamos manifestando, amados hermanos, que no le pertenecemos por completo al Señor. ¿Estamos en calidad de préstamo acaso? No, Él nos ha comprado. Se debe manifestar eso en todos aquellos que realmente han sido comprados, por supuesto. El que no manifiesta eso es probablemente que no ha sido comprado. Pero bueno, continuando. Dice entonces que María estaba desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y ya vamos a ver esto en los capítulos posteriores, la genealogía, ¿verdad? Y vamos a hacer una comparación también con la genealogía que nos detalla el Evangelio de Mateo. Vamos a ver que tanto José como María, pues vienen del linaje de David. Y esto, por supuesto, muy importante, ¿no? Para que se cumplieran las escrituras de que el Mesías iba a ser llamado hijo de David, del linaje de David. Hijo de David en la carne, pero en el espíritu, en lo verdadero, Cristo es la raíz de David. El inicio, porque Cristo era antes de David, ¿sí? Cristo es eterno. Bien, entonces dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita eres tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando, ¿verdad? De la genealogía del Señor. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow, esto es importantísimo, esto es increíble, esto es muy grande, hermanos, porque desde todos los profetas, todos los profetas estuvieron hablando que después de la rebelión del pueblo de Dios. Por supuesto, hemos estado estudiando, ¿no? Todo lo que es el reino del norte, pues dejaron de obedecer a Dios, se olvidaron de la palabra de Dios, vivieron como las otras naciones y fueron dispersados entre todas las naciones y eran pues los hijos rebeldes, ¿no? Pero en los últimos días, el Señor, el Mesías, tendría que juntar a todos los suyos, llamarlos a través de su palabra para que sean un solo redil con un solo pastor. Y el Señor reinará para siempre. ¿Sí? Bien, un ejemplo tan interesante, hermanos, entre varios que hay en la palabra, nos dice, por ejemplo, el libro de Daniel, el capítulo 2, justamente en el verso 35, en el verso 34.
Y para ponerles un poquito en contexto, hermanos, aquí el capítulo 2 nos está hablando de la estatua de Nabucodonosor, que representa a todos los reinos de la tierra, ¿no? Así una estatua majestuosa, pero está erguida sobre unos pies de barro, de hierro y de barro mezclado, ¿no? Y dice en el verso 34 de Daniel 2, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este es el reino del Señor Jesús. Esa piedra que golpea la estatua de Nabucodonosor, que representan todos los reinos y la gloria de este mundo, ¿sí? Los reinos y la gloria de este mundo son desmenuzados. Todo aquel que forma parte de la estatua de Nabucodonosor es desmenuzado, ¿no? Y será como el tamo de las eras del verano, es decir, como polvo, como la paja seca, completamente seca, que viene un viento y no hay más. Todo aquel que forme parte de la estatua será desmenuzado. Todo aquel que forme parte de la roca que es Cristo permanece para siempre, dice el Señor Jesús. Reinarán conmigo con vara de hierro a las naciones. Bien, volviendo, Lucas 1. Entonces dice, concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa salvación, ¿sí? Salvación. En hebreo, Yeshua, ¿no? Salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, por supuesto, José y María estaban desposados, estaban comprometidos, estaban en ese convenio como tan serio, ¿no? Tan serio. Pero no vivían juntos, pues no habían todavía consumado el matrimonio, no se habían casado como tal, ¿no? Entonces, Señor, ¿cómo será esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué pensaría en ese momento María? Lo bueno es que María no dijo, pero Señor, si no conozco varón, entonces no creo que sea posible. ¿Se imagina? No sucedió eso. María, gracias a Dios, creyó. Y el ángel le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Como ya lo hemos hablado, amados hermanos, el Señor puede hacer, deshacer lo que Él quiera. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Es el corazón de usted. A veces hay muchos problemas, ¿no? Que vienen cosas al planeta, que afectan a la humanidad y todo. Pero amados hermanos, más allá de pedirle al Señor que resuelva el problema, debemos preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de nosotros? Y estar atentos, por supuesto, a su palabra, porque en su palabra está todo. Entonces, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ah, esta es la contestación de María. He aquí la sierva del Señor.
hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Wow! Esto es muy importante. Porque María no estaba diciendo, pero Señor, no, es que ¿cómo es posible esto? ¿No? Como no tuvo una incredulidad como Zacarías, sino que dijo, hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho, conforme a tu palabra. Y el ángel del Señor se fue de su presencia. Y es tan bonita esta actitud de María, ¿no? He aquí la sierva del Señor. ¿Cuántos decimos eso al Señor? Heme aquí, Señor, como tú quieras, donde tú quieras, a tu manera. Aquí estoy. Amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hablando de que el Espíritu Santo llena, ¿verdad? Él, pues Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahí estaba el Señor Jesús en el vientre de María, ¿no? Y en el vientre de Elizabeth estaba Juan el Bautista. Para los que dudaban, ¿no? ¿Qué pasa dentro del vientre de una mamá? ¿Será que puede suceder algo ahí entre el bebé y otro bebé? Pues ahí está la respuesta de que sí, ahí está el Señor Jesús. Y a través del Señor Jesús fue llena del Espíritu Santo Elizabeth, ¿verdad? Entonces, eh, dice Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, este versículo, hermanos, puede traer mucha controversia, pero pues porque hay opiniones parcializadas. Y esto es porque no se conoce muchas veces la realidad de las cosas, porque, por supuesto, María era la madre del Señor Jesús, pero en cuanto a la carne, ¿sí? Lo que se llama Cristotokos en griego. María era madre de Jesús en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu, amados hermanos, María no es la madre de Jesús, porque Jesús es antes de María, ¿sí? La parte física de Jesús, claro, tiene una madre que es María, pero la parte eterna de Jesús, pues en ese caso, María tendría que llegar a ser hija de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es cosa de perspectiva y esto es porque muchas veces se entiende las cosas de forma meramente carnal y no se considera la parte eterna, ¿no? Bien, entonces dice, ¿por qué se me concede a mí que viene la madre de mi Señor? Eh, Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí Elizabeth está revelando que María realmente le creyó al Señor. Algo muy importante, ¿sí? María realmente le creyó al Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta es una oración tan especial, amados hermanos, de María, porque está alabando al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por cierto, María está reconociendo que necesita un Salvador. Si alguien estaba diciendo por ahí, no es que María nunca pecó, ¿no? No. María pues necesitaba un Salvador. ¿Y quién era el Salvador? Estaba en su vientre. ¿Qué les parece? Cristo es antes de María. Y María necesita un Salvador, como todos. Y dice,
Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Amados hermanos, es tan importante esta humildad, este reconocer que sin el Señor Jesús somos menos que el polvo de la tierra. Ah, Señor, realmente sin ti soy nada. Gracias, Señor, por mirar la bajeza de tu sierva. Y así nosotros también debemos tener esa actitud, reconocer realmente sin el Señor somos nada. Y dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Me dirán bienaventurada. Y sí, amados hermanos, bienaventurada María, porque ese corazón, ¿verdad? Que vio el Señor, que le ha dado tan tremendo privilegio de albergar en su vientre nada más y nada menos que a Dios encarnado en Cristo. Bien, entonces, eh, María realmente es bienaventurada. Ahora, no significa eso que nosotros debamos adorarla. Porque ¿qué significa adorar o postrarnos delante de alguien? Eso es rendirnos ante la voluntad de alguien, ¿verdad? Esa es la adoración, rendirnos ante la voluntad de alguien. Amados hermanos, nosotros no estamos aquí para obedecer la voluntad de hombres, sino la voluntad de Dios. Bueno, aquí, entre paréntesis, democracia, ¿no? Para el Señor no hay democracia, no hacemos la voluntad de los hombres, debemos hacer la voluntad de Dios. Bien, entonces, aquí, por supuesto, hermanos, debemos tomar en cuenta que no estamos para adorar a María como si nos estuviéramos sometiendo a la voluntad de María, porque María también necesita un Salvador, sino que debemos someternos a la voluntad del Salvador, a la voluntad de Dios, ¿no? Y dice, bueno, continuando con el verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amados hermanos, después de haber visto, bueno, lo que hemos estado estudiando sobre Israel, la dispersión, el pueblo rebelde, ¿no? Y el Señor está, pues, ejecutando su plan para reunir a su pueblo de entre todas las naciones a través de su evangelio, a través de su palabra. Y esto es, hermanos, a todos los que le temen, ¿sí? Él hace misericordia de generación en generación, porque habiéndonos apartado del Señor, habiendo estado en el mundo, en el lodo cenagoso, como dice el apóstol Pablo, hemos estado sumergidos en delitos y pecados, pero a través de la palabra del Señor Jesús, por su gran amor con que nos amó, nos rescató de esa vana manera de vivir, nos sacó de la corriente de este mundo, ¿verdad? Para obedecerle a Cristo, para caminar conforme a Cristo. ¿Ven? Entonces dice, hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Los soberbios siguen esparcidos. Los soberbios no vienen a Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes son los soberbios, amados hermanos? Son los que no quieren obedecer al Señor. ¿Sí? Muchas veces incluso dentro de lo que se llama el círculo cristiano, se enseña. No es necesario que obedezcas al Señor. Tú eres salvo por la obediencia de Cristo. Amados hermanos, el que no obedece a Cristo está ensoberbecido. Y el que enseña que no es necesario obedecer a Cristo está peor, ensoberbecido. Los que son humildes son los que se someten a la voluntad de Dios. A esos el Señor los libera, los rescata, los reúne. Amados hermanos, no es sencillamente hablar bonito, el ser humilde, no es sencillamente hablar bonito, sí, tienes razón. No, ser humilde es someterse a la voluntad del Señor. Eso es honrar su palabra, ¿sí? Obedecer al Señor, tener temor del Señor.
Porque el Señor es recto y justo y santo. Y todos aquellos que no consideran la rectitud, la justicia y la santidad del Señor, hermanos, no van a terminar bien. La humildad no es por palabras, es por hechos. El Señor Jesús dice, sed mansos y humildes como yo, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. Bien. Entonces dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Sí, así como los soberbios piensan, no, es que... Por eso los razonamientos humanos, hermanos, no deben ser nuestra base. A veces uno basa su conocimiento que fulanito dijo esto, es que tal persona es un gran teólogo, es que tal persona es un gran predicador, es que mira, su iglesia es muy grande. No, hermanos, no tenemos que estar basados en razonamientos de hombres, tenemos la palabra del Señor Jesús, tenemos que estar basados en la palabra del Señor Jesús. ¿Amén? Y dice, eh, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. Hermanos, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los verdaderos pobres? Son aquellos que realmente reconocen su necesidad imperiosa del Señor. Ellos son los verdaderos pobres en espíritu. ¿Sí? A veces, hermanos, uno puede de pronto ir a predicar y sí ha sucedido. Uno predica a una persona pobre en la calle, ¿no? Y le dice, mira, el Señor Jesús ha hecho algo por ti. No, yo no quiero saber nada de Dios. No, sí, yo sé quién es Jesús. Yo era cristiano incluso alguna vez, nos dicen, ¿no? Pero usted lo ve ahí, es una persona que no tiene recursos económicos. Pero lo peor es que no tiene el conocimiento de que necesita realmente a Dios. Realmente no es pobre, porque se ha ensoberbecido, porque no reconoce su necesidad de Dios. El verdadero pobre es, por supuesto, aquel que ha renunciado a todos sus bienes en este mundo, pero lo más importante es aquel que reconoce que necesita caminar como el Señor manda, como el Señor nos enseña. Aquel que sabe que necesita obedecer a su Rey, a su Señor. Amén. A los hambrientos, verdaderos hambrientos, colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. ¿Sí? Habiéndose desviado, habiendo adoptado las costumbres de las otras naciones, habiendo puesto su confianza en otras cosas que no era Dios, fueron esparcidos, fueron llevados cautivos, pero el Señor se acordó, ¿no? Zacarías significa, ¿verdad? Dios se acuerda. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María, dice, con ella, con Elizabeth, como 3 meses, y después se volvió a su casa. Cuando cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Pues hermanos, imagínense una persona muy mayor que da a luz un hijo, y no es cualquier hijo, sino que es el hijo de un sacerdote, y no es cualquier sacerdote, sino es un sacerdote al cual se le dijo, ¿verdad?, que el Señor iba a darle un hijo y que éste iba a hacer volver el corazón de los hijos de Israel a Dios, ¿verdad? Entonces no era cualquier hijo.
Y algo, imagínese nada más usted ahí está y ve a una mujer muy mayor, ya en su vejez, dando a luz, habiendo tenido los antecedentes, Zacarías, todo lo que había sucedido con él en el templo. Ah, no, pues la gente ahí como que, sí, esto es algo demasiado especial, esto es algo que no sucede prácticamente nunca. Bien, entonces se regocijaron con ella. Aconteció al octavo día que vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan, ¿verdad? Porque el ángel le dijo que se iba a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? Pero si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le había de llamar? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Hermanos, a veces cuando nosotros vemos las cosas en la carne, cuando nosotros vemos las cosas en lo físico, es como que mi hijo, ¿no? Tiene que representarme. Mi hijo tiene que ser esto y el otro, tiene que ser presidente de la nación. Y yo voy a estar orgulloso de tener un hijo. Hermanos, aquí no estamos llamados para agradarnos a nosotros. Si tenemos hijos, hermanos, no es para que nos representen a nosotros que somos sus padres, no, es para que representen a Dios. Es para que ellos manifiesten que son hijos de Dios. ¿Sí? No es que, es que tiene que llevar mi apellido, es que tiene que llevar mi nombre. No, es que tiene que llevar el nombre de Cristo. Amén. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Amén. Son para el Señor. Tenemos que criarlos, no como que agradándonos a nosotros, sino para que agraden al Señor. Amén. Entonces, dice en el verso 62. Le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Uy, yo pienso que Zacarías, eh, Zacarías aprendió una lección demasiado importante. Esa tan grande importancia que tiene el creerle al Señor, ¿sí? Fue una reprensión de parte del Señor para Zacarías que pienso que lo aprendió muy bien. Dice, entonces se le abrió su boca, ¿sí? Se soltó su lengua, habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno, por supuesto, estaban pasando muchas cosas ahí ya en el nacimiento de Juan, ¿no? Y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Bueno, hablando de, ¿será que el Espíritu Santo puede llenar a alguien antes del día de Pentecostés? Ahí tenemos la tercera persona en un solo capítulo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, dice el verso 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Hermanos, qué interesante como que Zacarías no habla de su hijo, no habla quién va a ser su hijo, ¿no? El gran renombre de su hijo, Juan, no. Aquí está hablando Zacarías del Salvador. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Está hablando del Señor Jesús. En la casa de David su siervo. Zacarías estaba enfocado ya en Cristo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hasta ahí, amados hermanos, toda esta palabra está enfocada en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que Él nos iba a librar para que le sirvamos en santidad y en justicia, en rectitud delante de Dios, todos nuestros días. Y el verso 76 ya dice, y tú niño, está hablando a su hijo, ahí está hablando a Juan, profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Otra vez se enfoca al Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar en nuestros pies como camino de paz. Ahí está, estas fueron las palabras de Zacarías, padre de Juan. ¿Se dan cuenta? Está enfocado en Cristo, está enfocado en la salvación. No está enfocado en quién va a ser su hijo, está enfocado en Cristo. Para todos los que tienen hijos, todos los que tienen, pues, hijos, hijas, no debemos estar enfocados, ¿quién va a ser mi hijo? ¿O cómo me va a representar mi hijo? Sino que está enfocado en Cristo. ¿Ven? Y dice el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por supuesto, Juan tuvo que crecer en gracia y en sabiduría, en conocimiento del Señor, hasta que se manifestó al pueblo de Israel, porque Juan el Bautista pues tenía ya un conocimiento que venía de parte del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y Juan el Bautista sabía quién era Cristo, sabía perfectamente quién era Cristo. Y hay algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando dice Juan el Bautista, dice, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, pongan atención, abran bien sus ojos. Él es Cristo. Hermanos, el espíritu de Elías hace eso. Dice, no a cualquiera que tú llames Señor es realmente Cristo. Y el espíritu de Elías nos dice, este es Cristo, este es el Señor, este es el Salvador. ¿Sí? ¿Y eso es a través de qué? A través de la palabra. Nada de que es que yo me soñé, ¿no? Es que escuché una voz audible y, ¿no? Que muchos cristos, muchos falsos cristos se levantarán por todo lado, ¿no? Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Pero hermanos, es a través de la palabra del Señor, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos conocer realmente a Cristo. En tanto no esté el Espíritu Santo en nosotros, podríamos decir nada más como Job, ¿no? De oídas te había oído, de oídas. Es como que estamos hablándole de una persona que usted todavía no conoce. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, es ahora mis ojos te ven, ahora sé quién eres. Y por supuesto, el Espíritu Santo, ¿qué produce en la persona? Santidad. Por eso se llama Espíritu Santo. Y ya habíamos dicho al inicio de esta reunión, santidad, ser apartado para Dios, vivir exclusivamente para Dios, al 100% para Dios. Eso es santidad. El que tiene al Espíritu Santo conoce quién es Cristo. ¿Amén? Porque nos dice Juan capítulo 17 que el nombre es revelado a los que son de Él. El nombre de Cristo es revelado a los que son de Cristo, a los que lo conocen. El mundo no puede conocer su nombre. ¿Amén? Bien, bien amados hermanos, hasta aquí el capítulo 1 del Evangelio de Lucas.